Localizan sin vida a tres jóvenes que fueron desaparecidos desde julio del año 2015 por policías municipales de Ahome, Sinaloa. Tras ser señalados, entre comillas, como sospechosos, dada su pertenencia a la comunidad gitana de dicha localidad. ¿Cuál fue el delito que ellos hicieron supuestamente? Pues solo ir de puerta en puerta preguntando a las personas si tenían autos viejos que les interesara vender, ya que se ganaban la vida arreglando esos autos y después revendiéndolos. 3 años después de la desaparición en información de Animal Político, en agosto del 2018 los jóvenes fueron localizados, pero no por las autoridades, sino por sus mismos familiares en una fosa clandestina con 2 disparos en la cabeza cada uno. Las víctimas, sin embargo, fueron 4, explica Carola, mamá de David, ya que la cónyuge de su hijo, Margarita, tenía 2 y 3 meses de embarazo. Esto es de verdad monstruoso y lamentable. Aún así la mataron. En total, en el estado de Sinaloa se tiene detectada la participación de policías municipales de Ahome en al menos 11 casos de desaparición forzada, pues obviamente porque están coludidos con el crimen organizado o porque integran el propio cártel que siempre hemos criticado. El cártel de los sicarios con uniforme de cada dependencia municipal, sobre todo en esa parte donde abunda mucho el narco y los grupos narcoparamilitares, ¿no? Bueno, ahora ya son narcoparamilitares. Guillermo Naranjo, integrante de la Asociación Civil Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que da acompañamiento legal a la familia de estos tres jóvenes, comenta que en todos los casos el común denominador es la impunidad. En el caso de David, Margarita y Alfredo Elías, por ejemplo, se logró identificar a 10 policías municipales implicados en su rapto y desaparición forzada. Sin embargo, solo contra 3 de ellos se emitió una orden de aprehensión pendiente de cumplimiento hasta la fecha, ya que los agentes fueron alertados por sus superiores sobre el intento de captura, lo que les permitió emprender la fuga. En Sinaloa es uno de los estados más afectados por la operación del crimen organizado en México. La desaparición forzada de personas es una problemática oculta, intencional y sistemáticamente en más de una década, por todas las administraciones estatales y federales. Esto lo denuncia el representante de Ideas. Dicha estrategia de ocultamiento, de hecho, es evidenciada por las mismas estadísticas oficiales en materia de desaparición, según las cuales en Sinaloa no existe ninguna persona desaparecida ni una sola. Fíjense cómo tapan las cosas, ¿verdad? Para que no se dé esa imagen, ¿eh? Pero lo que no se dan cuenta es que es un caso muy serio y han ocurrido más casos. Y son casos hasta por miles y hasta por millares, aunque uno no lo crea. Tal como revela el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, base de datos integrada durante los desgobiernos federales de Calderón y del pendejo nacional Peña Nieto, bueno, el fecal y el enano genocida y el pendejo nacional Enrique Peña Nieto. Entre 2006 y 2018 se reportaron en Sinaloa más de 3.912 personas desaparecidas. Todas fueron localizadas con vida. Pero estas estadísticas gubernamentales, la efectividad en localización de personas desaparecidas es absoluta, del 100%, y su índice de víctimas muertas es el ideal, 0%. Con la renovación de la administración federal encabezada por el viejillo vividor Andrés Manuel López Obrador, se anunció una revisión a fondo de dicha base de datos, dadas sus evidentes fallas. No obstante, dicho proceso no se ha concluido y hasta la fecha el número real de personas desaparecidas en Sinaloa aún es totalmente desconocido. O sea, la tapadera que hizo el desgobierno, por decirlo así, pues sí es evidente. Pues vamos a ver si en este desgobierno cambian en esa situación las cosas, porque en lo demás siguen igual o hasta peor. Bueno. En el caso de David, Margarita y Alfonso Elías, sin embargo, es un ejemplo de que la verdadera situación del problema de desapariciones forzadas en Sinaloa está lejos de las cifras oficiales que ya se venían reportando desde el año 2006. En el año 2015, el entonces comandante de la Policía Municipal, Gerardo Amarillas Gastelum, explica al abogado que convocó a la ciudadanía que reportara cualquier alboroto provocado por, entre comillas, españoles. Esto lo dijo el sicario, el jefe de sicarios, que por cierto fue asesinado en el año 2018. Como se refieren en dicho municipio a los integrantes de la comunidad gitana para que dicha corporación se encargara de ellos. Se trató, de hecho, un acto de criminalización contra la comunidad gitana y destaca el germen de la desaparición forzada que sufrieron estos jóvenes. El mismo día en que ocurrió la desaparición, explica su madre, fuimos a todas las unidades donde sabíamos que había policía. Fuimos a la municipal y dijeron que no había reporte. Fuimos a la PGR en Sinaloa y nos dijeron que no había informes de que hubieran agarrado a los muchachos. Fuimos a la fiscalía y ahí ni siquiera
quisieron tomar la denuncia. Esta actitud omisa de las autoridades motivó a las familias de los 3 jóvenes a realizar su propia investigación, de la cual no solo lograron confirmar que estos 3 jóvenes habían sido reportados por un ciudadano, sino que lograron identificar y contactar a esa persona que les contó los hechos. Comenta el abogado que los muchachos llegaron al domicilio del quejoso, en donde inmediatamente les impiden la entrada y les dicen que se vayan. Pero además la persona de ese domicilio llamó a la policía municipal de Ahome para decir que unas personas con apariencia de españoles querían entrar a su casa y pidió que los investigara. Según el testimonio de esta persona, la policía efectivamente llegó al lugar, capturó a estos 3 jóvenes, a quienes realizaron una revisión física. Luego, los policías informaron al ciudadano que formuló la queja que los detenidos no tenían ningún elemento que los vinculara a actividades delictivas y por ello, según le informaron los agentes municipales, dejarían ir a estos 3 jóvenes. No obstante, David Margarita y Alfredo Elías fueron desaparecidos. A raíz de estas investigaciones realizadas por la familia de los jóvenes, no solo logró identificar la queja ciudadana que originó la privación de la libertad y desaparición, sino que también a los 3 policías que realizaron esta detención y a otros 7 que trabajaban de forma coordinada. Estos 3 policías directamente involucrados en los hechos, destaca Carola, emitieron órdenes de aprehensión. Respecto a las órdenes de captura, el entonces fiscal general del narcoestado, Antonio Higuera, le dijo que le fuera a informar a cierto comandante de nombre Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, porque no confiaba en él, eso nos dijo. Pero luego, ¿cuál fue mi sorpresa?, dice Carola, cuando me percaté que de ese comandante al que le encargaron ejecutar precisamente estas órdenes de captura. El resultado fue que este comandante avisó a la policía municipal de Ahome sobre la intención de capturar a 3 integrantes y dicha corporación encubrió su fuga. Fíjense nomás. En el agosto del 2018, 3 años después de esta desaparición forzada, una llamada anónima alertó a un colectivo de madres buscadoras sobre la existencia de una fosa clandestina en la región de Los Mochis, en la cual habían sido sepultados los 3 españoles. A partir de las comparaciones de ADN se pudo confirmar que uno de los cadáveres era el de Alfredo Elías, ante lo cual Carola presionó a las autoridades para que volvieran al lugar y seguir buscando los restos de su hijo David y su nuera Margarita. En total encontraron 7 cadáveres. Entonces le pidió al MP que le ayudara, porque si ahí estaba Alfredo, ahí tenían que estar los otros 2, y me respondió que ya había ido personal a la fosa en 2 ocasiones, pero no encontraron nada. Insistió, batalló con la fiscalía porque no querían ayudarla. Llegaron a Los Mochis, escarbamos, me dijeron las mamás buscadoras donde estaba esa fosa, encontraron a David y a Margarita, pero sin ayuda de la autoridad. Nunca hicieron una búsqueda. Lo único que yo pedía era que los buscaran, porque son 3 niños a los que me desaparecieron. Recibió puras promesas, puros papelitos, que dicen que ahí sí me atendieron. El gobierno o el desgobierno para nosotros no lo ha apoyado. Lo único que hizo el desgobierno fue matar a mis 3 hijos. Pues qué grave situación. Esto es el ejemplo de lo que pasa en Sinaloa. ¿Y por qué hasta ahorita se va sacando el caso? Porque ya se confirman esta localización de los 3 jóvenes. Se confirma sobre esta situación y además la víctima, una mujer, estaba embarazada. Se corroboró esa información. Por eso está saliendo ahorita. Por todo este peritaje, esta investigación que pues tardaron, fíjense, un año, un medio año más o menos, se le podría decir, compas, en fin. Ahí se los dejo, es triste, lamentable. En Sinaloa pasan cada cosa, pero hay unos cabrones, andan aplaudiendo a los del crimen organizado, que son los que ocasionan esto, pero también las autoridades, ¿verdad? En fin, es una guerra constante. Qué triste. Compas, les mando un fuerte abrazo y al pendiente, porque son temas muy fuertes y delicados y tenemos que difundirlos. Saludos, compas.